Buen día tengan todos ustedes. Damos la más cordial bienvenida a la ponente Elizabeth Mota Rivera al tercer Congreso de Academias Estatales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a través de la Academia Estatal de Educación Especial. Me permito dar lectura a la semblanza curricular de la ponente, que nos compartirá la sesión temática con el tema Manual de Estrategias de Atención e Intervención para Estudiantes en Condición de Discapacidad, Trastorno del Espectro Autista, Dificultades de Aprendizaje y Aptitudes Sobresalientes. Solicitamos a ustedes mantener cámaras encendidas, micrófonos apagados y ser muy respetuosos de la plataforma, ya que a través del chat ustedes podrán plantear sus preguntas o dudas. Elizabeth Mota Rivera es graduada de la maestría en Psicopedagogía Clínica por el Instituto Tecnológico de Estudios Aplicados a la Psicología de Málaga, España. Tiene una especialidad en aprendizaje acelerado. Cuenta con 20 años de experiencia docente en nivel básico, medio superior, superior y posgrado. Ha participado como ponente en congresos de grafología, pedagogía, psicología jurídico-forense, sexualidad, psicología deportiva, problemas de aprendizaje, entre otros. Representando al Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, es ganadora nacional de los premios Incluye 2015 con el documento Guía para facilitar la inclusión de estudiantes con discapacidad y problemas de aprendizaje. Ha escrito diversos artículos para el periódico El Nuevo Mexicano bajo la dirección del periodista Javier Solórzano. Tiene diversas participaciones en radio y televisión en temas de psicología y educación. Se graduó como cinta negra en Muy Juan, en donde impartió capacitaciones a generaciones de cintas negras y obtuvo reconocimiento a nivel nacional por mejor tesis aplicada al ámbito deportivo. Actualmente desempeña su profesión en el Departamento Psicopedagógico de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y escribe diversos artículos en el área de psicología laboral para la revista ADN Emprendimiento Empresarial. Cedo el uso de la palabra a la maestra Elizabeth Mota. Muchísimas gracias, maestra Maite. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde ya casi lluviosa, pero muy agradable. Les agradezco muchísimo. En esta sesión vamos a abordar el tema del Manual de Estrategias de Atención e Intervención para estudiantes en condición de discapacidad, trastorno del espectro autista, dificultades de aprendizaje y aptitudes sobresalientes, que es un documento que realizado y ejecutado en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. Les he de contar que nuestro colegio tiene presencia con 132 centros educativos en el estado, que comprende la región Sierra Gorda, la región Actopantula, región Centro y la región de la Huasteca. Esos 132 centros educativos son coordinados por 6 coordinaciones, por valga la redundancia, y bueno, tenemos contacto con esos 132 centros educativos con una matrícula de 34,110 estudiantes. Ajá. Quiero comentarles que el Manual de Estrategias de Atención e Intervención nació en el año del 2015. Nació en el año del 2015. Nosotros ya teníamos una serie de estrategias y líneas de acción para el trabajo con estudiantes en condición de discapacidad. Sin embargo, nos vimos en la necesidad de darle forma a todo eso que ya realizábamos, de darle un nombre, de darle un sentido para poder ejecutarlo de una mejor manera. En esa ocasión, a la Dirección General del Colegio de Bachilleres llegó una convocatoria del movimiento Congruencia. Premios Incluye del movimiento Congruencia. Este movimiento se encarga de promover la inclusión de personas en condición de discapacidad al ámbito educativo y al ámbito laboral. Ajá, entonces nosotros como institución educativa nos lleva a la convocatoria y vemos
que todo lo que están solicitando como bases para poder participar en esta actividad, en esta convocatoria, nosotros ya lo realizábamos. Era simplemente que no le habíamos dado la forma suficiente como para poder ejecutarlo de una mejor manera. Entonces, nos dimos a la tarea de realizar trabajo de investigación, de darle un sustento a lo que ya veníamos realizando como colegio de bachilleres en favor de los estudiantes en condición de discapacidad. Y entonces nos damos a la tarea de acudir a la biblioteca Ricardo Garibay, por ejemplo. Nos dimos a la tarea de investigar documentos derivados de la Academia Estatal de Educación Especial, en específico, documentos emitidos del sector salud, ¿no? Es decir, el IMSS, es decir, el ISSSTE, documentos del DIF, y entonces ver que todo lo que estábamos realizando como colegio de bachilleres, pues realmente sí estaba fundamentado en algo, ¿no? Entonces, comenzamos a darle forma a esta información y fue así entonces como surge la guía para facilitar la inclusión de alumnos, en ese momento era alumnos, guía para facilitar la inclusión de alumnos con discapacidad y problemas de aprendizaje. Esta guía es aceptada en la convocatoria de los premios Incluye y en septiembre del 2015 se emite el dictamen como primer lugar a nivel nacional en instituciones educativas compitiendo con instituciones de renombre como es el TEC de Monterrey, por ejemplo, y nos dan el primer lugar. Esto para nosotros significó un parteaguas, sin duda un parteaguas, porque nos permitió dar una mirada integral a lo que ya veníamos realizando, ¿sí? Una mirada integral a nuestra práctica y entonces ver que de acuerdo a las necesidades y a todas las inquietudes que nos expresaban los docentes, los centros educativos, pues que realmente sí teníamos ahí un material que merecía y que valía la pena darle una estructura para ser difundido y con esto darle las herramientas necesarias a los docentes, a los directivos, a los administrativos, a los propios alumnos, una herramienta que les sirviera para que ellos en su práctica diaria pudieran realizar trabajo de inclusión educativa, llevaran a cabo una pedagogía inclusiva. ¿Sí? Eh, este formato se acompañó en aquel entonces de un formato que se llama de estudiantes con discapacidad, trastorno del espectro autista, aptitudes sobresalientes, zurdos, estudiantes embarazadas y estudiantes madres de familia. Algunos me van a decir, pero es que, por ejemplo, una estudiante embarazada, pues no es una discapacidad, o el ser zurdo, pues no es una discapacidad. Efectivamente, concuerdo con ustedes, no son discapacidades. Sin embargo, para nosotros, con fines estadísticos, tomamos la decisión de juntar toda esta información para que a nosotros nos fuera pues de mayor facilidad. Ok, sacamos estadística de estudiantes en condición de discapacidad, sacamos estadística de aptitudes sobresalientes, sacamos estadística de zurdos, de estudiantes embarazadas y de estudiantes madres de familia, ¿no? Estudiantes que continúan sus estudios siendo mamás. Entonces, es un solo formato que tiene fines estadísticos. Pero bueno, en esta ocasión, bueno, la parte de estudiantes en condición con discapacidad, bueno, es respetada, ¿no? Cada apartado que forma este formato es respetado totalmente. Entonces, de este formato que les comento con fines estadísticos, se sacan indicadores los cuales están actualizados a la fecha del 2021. Más adelante les voy a hablar sobre esta estadística y cuáles son los números que como colegio de bachilleres en cuestión de discapacidad hemos obtenido desde el 2016 a la fecha. Ajá, entonces, anteriormente a este manual, no teníamos datos estadísticos. Fue el parteaguas este año del manual, cuando nosotros pusimos la mirada en este campo, en atención a estudiantes en condición de discapacidad y tomamos la decisión
de poder trabajar, de poder beneficiar a los estudiantes, de hacer algo por ellos, de trabajar con ellos en cuanto a inclusión. Y es entonces en el 2016 cuando empiezan a nacer una serie de instrumentos y una serie de caja de herramientas, materiales didácticos, etcétera, que van a beneficiar a toda la comunidad educativa. Ahora bien, ok. Este manual tiene una estructura misma que ha cambiado, se ha visto modificada desde el 2015. En el año 2015 que nosotros entramos a la convocatoria de los premios Incluye, pues era un manual totalmente teórico. Sí era un manual grande, un manual pues con teoría, ¿no? Que consideramos que era importante que el docente pudiera conocer qué características tiene cada una de las discapacidades, porque es importante conocer la parte teórica. Yo no puedo entender o yo no puedo abordar a uno de mis estudiantes que a lo mejor tiene una discapacidad auditiva si no conozco en qué consiste una discapacidad auditiva, si yo no conozco las características de una discapacidad auditiva, si no conozco las características de una discapacidad visual. Entonces, la parte teórica, claro que es importante. Sin embargo, conforme pusimos este manual en marcha, año con año se ha ido transformando este manual, ha pasado por muchos procesos. Y conforme lo fuimos poniendo en marcha, los docentes pues nos fueron apoyando con sus comentarios, con sus críticas constructivas, de acuerdo a lo que ellos iban necesitando sobre la marcha, ¿sí? Lo que iban necesitando de acuerdo a su contexto, a las propias vivencias del centro educativo, a su ubicación, porque también tiene que ver en parte esta situación de la ubicación, del contexto en el que se encuentran, etcétera. Entonces, conforme a esas inquietudes, nosotros vimos la necesidad de que el manual no se tenía que quedar como se estructuró, sino que tenía que sufrir alguna transformación. Poco a poco, esa parte teórica la fuimos minimizando un poco, no podemos quitarla, porque definitivamente no podemos quitar algo que pues va a servir de conocimiento para yo entender a mi estudiante, como les comentaba hace un momento. No podemos quitar esa parte teórica, pero sí le podemos anexar algunas cuestiones. Entonces, al 2021, a la fecha, ese manual se ha transformado y entonces fue como llegó a esto. Manual de estrategias de atención e intervención, ¿sí? Que era lo que nos estaban solicitando los docentes. A ver, ok, tú me estás diciendo, me dice el docente, tú me estás diciendo que tengo que incluir al estudiante con una discapacidad visual, pero pues dime qué hago, dime cómo le puedo hacer, ¿no? Entonces, a este manual lo que hicimos fue estructurarlo por capítulos y si notan, en cada capítulo está el nombre, pero además se añade una estrategia de atención, ¿sí? Entonces, les voy a comentar cómo está estructurado este manual, qué es lo que contiene. Tenemos el capítulo 1. El capítulo 1 está formado por discapacidad y estrategias de atención. Y podemos encontrar en esta parte características de la discapacidad intelectual, características de la discapacidad visual, auditiva y motriz. Y todas estas se van a acompañar de una serie de características para conocimiento del docente, pero también se va a acompañar de algunas estrategias de atención en la expresión oral, por ejemplo, en la escritura, en la lectura, en el área de matemáticas y la psicomotricidad. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de escuchar alguna ponencia o ha tenido oportunidad de asistir a algún taller de la maestra Rosario Muñiz, que es ponente de este congreso, pudieron percatarse que ella menciona mucho el aspecto psicomotriz como un acceso al aprendizaje, como esta manera de minimizar las barreras
del aprendizaje de los estudiantes y de la participación. ¿Sale? Entonces, bueno, se incluye un pequeño apartado sobre psicomotricidad aplicable a cada una de las discapacidades. Y bueno, es importante mencionar que estas estrategias que se mencionan en el manual no son receta de cocina, no son una receta de cocina y no son así como para llevarlas tal cual. Simplemente es que el docente pueda hacer un análisis de las estrategias que se mencionan en el manual y pueda discriminar y pueda tomar una decisión de decir, a ver, esta me sirve, esta también me sirve, esta también me sirve, esta no, esta la puedo modificar, esta la puedo adaptar. ¿Sí me explico? O sea, es un manual realmente muy noble porque sí te está dando un apoyo en el aula, pero también te está dando la oportunidad de que con base en esas estrategias, nosotros docentes podamos abordarlas de una manera diferente, de acuerdo a las necesidades propias del docente, a las necesidades propias del estudiante que está presentando la discapacidad. Ahora, ¿por qué no es una receta de cocina de, a ver, aquí dice que le haga grandota la letra, ¿no? Aquí dice que la ponga en color negro, aquí dice, no, porque simplemente todos somos diferentes, todos los estudiantes son diferentes, incluso cuando tengan una misma discapacidad, son diferentes. Esta se puede presentar de manera diferente y la pueden vivir de manera diferente. Entonces, con base en esas necesidades específicas de cada estudiante, los docentes van a poder adaptarlas, modificarlas o reestructurarlas si es necesario totalmente para que lo puedan llevar a cabo una adecuación curricular y puedan trabajar con sus estudiantes. Ahora, el capítulo 2, en el capítulo 2 podemos encontrar el trastorno del espectro autista y estrategias de atención, ¿sí? Es importante aquí mencionar que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, ¿no? Aunque pareciera que es una enfermedad, no lo es. Y no es tampoco una discapacidad, ¿no? Aunque muchas ocasiones pueden verse asociado a diferentes tipos de trastornos, por ejemplo, un trastorno neurológico, un trastorno fisiológico, mental, entre muchos otros, que acentúan las dificultades que la persona puede sufrir en relación a su adaptación y la participación social. Sin embargo, se trata de una condición que afecta al modo en el que una persona ve el mundo, ¿sí? Procesa la información de manera diferente y también hay cosas que, por ejemplo, resulta difícil entender, ¿no? En las relaciones sociales, por ejemplo, comunicarse, actuar de forma imaginativa. Son ciertas características que a un estudiante con trastorno del espectro autista le suelen ser un poco complicadas, ¿no? El sarcasmo, por ejemplo, no lo entendemos, ¿no? O sea, si tú le dices a un estudiante, es que me muero de risa, el estudiante con TEA, o sea, para él literal, te vas a morir, ¿no? Te estás muriendo de risa. Entonces, sí son ahí algunas cuestiones que son un poco difíciles de entender, ¿sí? Aunque una persona con trastorno del espectro autista tenga dificultades de aprendizaje, eh, tal vez otra tiene capacidades intelectuales iguales o superiores a la media, ¿no? Como por ejemplo es el trastorno, el síndrome de Asperger, que es otro caso, ¿no? En la actualidad, en el caso del autismo, se define como un trastorno del desarrollo que se caracteriza de forma genérica por unas alteraciones en las competencias sociales que le dificultan el establecimiento de relaciones interpersonales y la participación social por alteraciones en las habilidades de comunicación verbal y no verbal. Ujú. Tenemos también el capítulo 3, por ejemplo, en el capítulo 3, dificultades de aprendizaje y estrategias de atención, donde aquí dividimos las dificultades de aprendizaje en dos vertientes, que son las dificultades de aprendizaje con base neurobiológica, como por ejemplo los problemas de lenguaje, los problemas de aprendizaje por percepción visual y el trastorno por déficit de atención e hipermovilidad. Aquí quizá se hagan la pregunta, ¿por qué dijo hipermovilidad? Les comento,
El término hipermóvil es el término correcto. Hiperactividad es el término que utilizamos frecuentemente porque, bueno, ya estamos como acostumbrados a este término y lo usamos de manera regular. Sin embargo, el término correcto es hipermóvil. Cuando hablamos de hiper, queremos decir que es mucho, o sea, hay un exceso. Hiperactividad es un exceso de actividad. Hipermovilidad es un exceso de movimiento. Estos niños, estos jovencitos, estas personas que tienen TDAH, lo que presentan es un exceso de movimiento, no de actividad, ¿sí? Nuestra actividad, nosotros, por ejemplo, somos hiperactivos. ¿Por qué? Porque nos levantamos en la mañana, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, vamos a la cocina, nos preparamos un café, o sea, ya tenemos nuestras actividades intencionadas, ¿sí me explico? Eh, Más no sucede así con las personas con hipermovilidad. Lo que tienen es un exceso de movimiento, ¿no? Están sentados, ya se movieron, ya se cansaron, ya se jalaron el cabello por acá, ya tomaron una libreta, no les gustó, ahora el lapicero. Entonces es un exceso de movimiento. Lo que sucede de manera interna es tanto que lo que necesitan es moverse, ¿sí? Entonces, por eso se hace aquí el término en este manual del término correcto, que es hipermovilidad, el cual está avalado por el Congreso Internacional de Psicomotricidad. Y de nuevo me remito a la maestra Rosario Muñiz. En su bibliografía nos hace mención de que el término correcto es hipermóvil. Entonces lo vamos a manejar así en esta ocasión como hipermovilidad. Y tenemos las dificultades de aprendizaje con base psicosocial, como lo son los problemas de conducta, como lo son los problemas del ambiente familiar y social, inhibición extrema o, ¿cómo se llama? Agresión extrema, ¿sí? Y tenemos el capítulo 4. En el capítulo 4 podemos hablar sobre las aptitudes sobresalientes, ¿sí? Las aptitudes sobresalientes son estudiantes que se destacan significativamente del grupo social y educativo en el que se encuentran, el grupo al que pertenecen, en uno o más de algunos campos del quehacer humano, por ejemplo, el campo científico, el tecnológico, el humanístico social, artístico, el deportivo, ¿sí? Son estudiantes que de alguna manera dentro de una línea de normalidad, de repente el estudiante sobresale y sobresale y sobresale un poquito más de lo normal, de lo que manejamos como normal, y entonces es cuando estamos observando que el estudiante está presentando una aptitud sobresaliente, ¿no? Puede ser un estudiante que toque el violín, esa es una aptitud sobresaliente en el aspecto artístico. Podemos tener un estudiante que sea, que haga parkour, por ejemplo, ¿no? Son esos chicos que se suben a las paredes y dan volteretas y una barbaridad enorme. ¿No? A ver, hagamos eso. ¿Sí me explico? O sea, dentro de la normalidad, nosotros pues, estaríamos en una línea, ¿no? Sin embargo, este estudiante que hace parkour y que vuela y que se da piruetas por el aire, brincando bancas y brincando paredes, está mostrando una habilidad, una aptitud sobresaliente, ¿sí? Entonces, es una aptitud que se basa en lo deportivo. Uh-huh. Entonces, bueno, en este aspecto de las aptitudes sobresalientes, debemos entender por aptitud el conjunto de características que pueden manifestarse de acuerdo con el contexto en el que el estudiante se desarrolla a partir de las expectativas, de las ofertas, de las demandas y oportunidades que éste le presenta. Sí, las aptitudes comprenden habilidades conceptuales, comprenden habilidades prácticas, habilidades sociales, y que van interrelacionadas entre sí, no va una desfasada de otra. Ajá. Y bueno, dentro de este capítulo, el docente va a poder mirar características generales de la conducta de una persona con aptitud sobresaliente, pero también va a poder observar características específicas de cada campo, de los que ya les mencionaba, del artístico, del deportivo, del socioemocional, etcétera. Va a poder observar estas características
muy específicas de cada uno, las clasificaciones de las aptitudes sobresalientes y además también estrategias de intervención, ¿no? Tengo un alumno con aptitudes sobresalientes, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo debo de tratar? ¿Qué es, cómo es que debo de abordar este tipo de jovencitos, ¿no? Entonces, bueno, este es el manual, así es como se compone, pero además este manual cuenta con una caja de herramientas. Les comento, esta caja de herramientas se compone primeramente del manual que ya les hice mención, pero también se compone de un directorio de instancias de apoyo. Respecto a este directorio de instancias de apoyo, inicialmente era uno solo. Ahora está dividido en dos directorios. ¿Por qué? Porque un directorio está asociado a la discapacidad y el otro directorio está asociado a la salud integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es posible que algún jovencito que tenga alguna condición de discapacidad, bueno, pues tal vez a lo mejor también tenga otra patología, ¿no? Entonces, no solamente tendría que ser canalizado a algún área de discapacidad, ¿no? Alguna USAER, algún CAM, por ejemplo, sino también estaría asociado al DIF, ¿no? Al IMSS, al ISSSTE, ¿no? Entonces, bueno, es un directorio que está intervinculado entre sus instituciones. Tenemos también un software interactivo de lengua de señas mexicanas. Este software de verdad está precioso. Es un software el cual descargan, lo instalan en su computadora y este software tiene una pantalla con un diccionario, con un glosario y otra pantallita donde está una persona traduciendo al lenguaje de señas. Entonces, por ejemplo, si ustedes le pican en la palabra gracias, ¿no? Gracias. En otra pantallita les va a aparecer una imagen que haga referencia al gracias y otra pantallita donde está una persona que haga la seña, ¿no? Gracias, ¿no? Abrazar, por ejemplo, ¿no? Está muy accesible y muy gráfico para poder trabajarlo con los docentes y también con los estudiantes. Es una información que se puede bajar y está muy interactiva. Luego tenemos una ficha de identificación para estudiantes de primer semestre, donde nosotros obtenemos resultados gráficos, hacemos un análisis gráfico por centro educativo y por zona. Ya les comentaba al inicio que el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo se compone por 132 centros educativos que están divididos en 6 zonas. Entonces, estos resultados gráficos nos pueden dar el resultado de cuántos estudiantes tenemos con tal discapacidad. Y una caja de herramientas de que refiere al TDAH. Este material sí quiero hacer mención de que no es un material diagnóstico, sino que es un material orientativo, es un material guía que le ayuda al docente a identificar ciertos rasgos que refieran a un TDAH. Ojo, no es un diagnóstico porque no somos especialistas. Para emitir un diagnóstico necesitamos un equipo interdisciplinario que esté formado por un pedagogo, un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo y anexos. Un psicomotricista, por ejemplo. Entonces, ellos son los que nos van a poder emitir un diagnóstico. Nosotros únicamente nos va a servir de guía y de orientación para identificar que mi estudiante se está saliendo de una línea de normalidad y que entonces, a ver, ahí hay un foquito rojo que tiene que ser, ay Dios, un trueno, perdón, que tiene que ser atendido. ¿Sí? Ok, nos vamos a los indicadores de discapacidad. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya nos queda poco tiempo. Les comentaba que en el 2016, con una matrícula de 33,754 estudiantes, teníamos 97 estudiantes en condición de discapacidad, que equivalía al 0.28%. Actualmente, en el 2021, tenemos una matrícula de 31,410 estudiantes, con 76 estudiantes en condición de discapacidad y equivale al 0.24%.
Ok. Ahora, en cuanto a indicadores de discapacidad en este año, con discapacidad visual tenemos un estudiante que es ciego y tenemos estudiantes con discapacidad auditiva, específicamente sordera, equivalente a 9 estudiantes, que es el 0.02%. Tenemos 15 estudiantes con discapacidad auditiva, específicamente hipoacusia, que equivale al 0.04%. Y tenemos a estudiantes con discapacidad motriz, que son 25 estudiantes, que equivale al 0.07%. En este aspecto quiero hacer mención que son estudiantes que tienen, por ejemplo, displasia de cadera, que tienen el pie equinovaro, que tienen espasticidad, por ejemplo. La espasticidad, para los que no tienen mucho conocimiento sobre esto, es cuando alguna extremidad inferior o superior está sumamente rígida y es imposible moverles la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de condiciones pues les impide a los estudiantes poder llevar a cabo una actividad física, alguna actividad deportiva, ¿no? O que tienen el pie hacia adentro, ¿no? Se llama aducción de pie, entonces lo tienen completamente hacia adentro y pisan con esta parte. Entonces, bueno, esas condiciones pues les dificulta a los estudiantes poder llevar a cabo alguna actividad. En la parte intelectual, discapacidad intelectual, tenemos a 21 estudiantes, equivale al 0.06%, y con discapacidad múltiple tenemos 5 estudiantes, equivalente al 0.01%. Esto da un total de 76 estudiantes en condición de discapacidad que tenemos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, con el 0.24%. Y ya para concluir, les voy a platicar sobre el TEA y aptitudes sobresalientes en cuanto a estadística, que es derivado del formato que les comentaba, del el formato que tiene este nombre muy largo, en condición de discapacidad, TEA, aptitudes sobresalientes, zurdos y demás. En aptitudes sobresalientes tenemos 338 estudiantes, que equivale al 1.07%. Estas aptitudes sobresalientes radican en lo artístico, radican en lo deportivo y radican en la parte creativa. Entonces, ahí sumamos 338 estudiantes con el 1.07%. Y el trastorno del espectro autista, tenemos a 9 estudiantes, que representa el 0.02%. Y bueno, ya para concluir, quiero comentarles lo que aprendimos como Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. Aprendimos a mirar al estudiante, a observar al estudiante en su desarrollo integral, ¿no? En el desarrollo dentro de su propio contexto, en sus conductas, en los riesgos propios de su edad madurativa, ¿sí? Y además pudimos desenredar poco a poco una madeja que si bien pues es bastante compleja, que derivó en un sinfín de posibilidades con el objetivo de beneficiar al estudiante y que de se vea una proyección bastante positiva dentro del entorno escolar y dentro de su entorno social. ¿Qué aciertos deberíamos estandarizar? Por ejemplo, pues la creación de una guía, que apoya al docente, su práctica educativa. Este manual que les he presentado el día de hoy, sin duda tiene que ir creciendo y sin duda se tiene que ir nutriendo poco a poco con el trabajo de investigación, con las necesidades que hemos estado detectando en los centros educativos y que los docentes nos han dejado ver, bueno, por medio de los programas institucionales de apoyo, podamos trabajar ciertas condiciones y ciertos aspectos emocionales bueno, nos van a permitir finalmente poder tratar al estudiante en todo su entorno integral y en todas sus esferas de desarrollo. Yo les agradezco mucho su atención, les agradezco muchísimo el haber asistido el día de hoy a esta pequeña plática que tuvimos sobre el manual. Y bueno, no quiero perder la oportunidad de comentarles
que si es de su interés, pues con mucho gusto lo compartimos. Y pues muchísimas gracias. Que tengan todos excelente tarde. Maestra Maite. Así es, dentro de las preguntas aquí nos están preguntando dónde pueden conseguir el software que mencionaba maestra del lenguaje de señas. ¿Dónde pueden conseguir el manual? El software, El software. Ok, les puedo dejar mi número celular, con gusto les dejo mi número celular y les comparto la liga para que lo puedan descargar con mucho gusto. Mi número es el 775-784-5174. Mándenme un mensajito, díganme, maestra, estuve en su taller del manual de inclusión, estoy interesada en la liga del software y con mucho gusto les comparto la liga para que lo puedan descargar. De verdad es un material bien bonito y bien increíble, les va a encantar. Muy bien. Una vez compartido su número de teléfono, pasaríamos a la parte del reconocimiento. Me voy a permitir leerlo. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Elizabeth Mose Rivera por su participación en la sesión temática Manual de Estrategias de Atención e Intervención para Estudiantes en Condición de Discapacidad, Trastorno del Espectro Autista, Dificultades de Aprendizaje y Aptitudes Sobresalientes. Pachuca de Soto Hidalgo, septiembre de 2021, y firma Atilano Rodríguez Pérez, el secretario de Educación. Maestra, finalmente, por aquí si nos pudiera dejar su número telefónico en el chat, que parece ser que no lo alcanzaron a anotar. Claro que sí, con mucho gusto les anoto mi número en el chat y entonces les reitero, coméntenme, maestra, estuve en su taller del manual, estoy interesada en el software y con mucho gusto se los comparto. Les anoto mi número. Agradecemos la participación de nuestra ponente, así como de todos ustedes. Daríamos cierre a esta actividad, estando reunidos, 64 participantes. Y pues bueno, aquí terminamos y damos continuidad al tercer Congreso de las Academias Estatales con las actividades que ya se tenían programadas. Les agradecemos a todos y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes.